Vamos a continuar con más definiciones. En esta ocasión vamos a ver lo que es la distancia entre dos vértices U y B de una gráfica conexa G. Entonces, la distancia se denota así y se define como la longitud mínima de una V trayectoria en la gráfica G. Veamos un ejemplo, como siempre. Aquí les puse dibujada a la gráfica esta que es la rejilla, cuadrícula, no sé cómo llamarle. En este caso P6 por P5. Y vamos a ver aquí la distancia de U a diferentes vértices. La distancia de U a B1, de U a B2 o de U a B3. Aquí tienen los vértices B1, B2 y B3. Entonces, fíjense, la distancia de U a B1, pues tenemos que considerar todas las V trayectorias en la gráfica. Entonces, una V trayectoria puede ser así, me doy la vuelta hasta acá, a lo mejor pues ya llegué, eso veo qué longitud tiene esa trayectoria y lo apunto. Y luego veo otra trayectoria, quizás un poquito más efectiva y lo apunto, etcétera. Entre todas las V trayectorias, vamos a considerar la que tiene longitud mínima. Ustedes podrán observar que en este caso, la manera, digamos, más directa de llegar de U a B1, pues es esta. Esta es la U B1 trayectoria de longitud mínima que en este caso pues es 5. Para el vértice B2 que tenemos aquí, igualmente pueden verificar, es sencillo ver que la distancia mínima de una trayectoria que comience U y termine en B2 es 6. Ahora fíjense que el caso de B3 es un poquito más interesante. Allí, pues, nuevamente tenemos muchas diferentes UV3 trayectorias y también pueden tener diferentes longitudes. Pues a lo mejor si yo me hago bolas por aquí, empiezo a dar muchas vueltas, pues voy a tener una longitud más larga en esa trayectoria que en la primera que dibujé. Y si lo analizan con calma, verán que la distancia entre U y B3, la longitud mínima de todas las V3 trayectorias en la gráfica es 11. Una trayectoria de longitud mínima, es decir, de longitud 11 entre U y B3 es esa que tienen ahí, pero también puede ser así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces hay muchas, a diferencia de las trayectorias anteriores, en este caso hay diferentes maneras de llegar desde U hasta B con una V trayectoria de longitud mínima, es decir, que realice la distancia que existe entre U y B3. A las trayectorias que tienen longitud exactamente, la distancia entre los vértices, se les llama naturalmente geodésicas. Y pueden observar que en este ejemplo, pues solo tenemos una geodésica de U a B1, solo tenemos una geodésica de U a B2, sin embargo, entre U y B3 existen muchas diferentes geodésicas que son incluso completamente ajenas, como en el ejemplo que les dibujé. Además, también podemos observar de esta gráfica que la distancia de U a cualquier otro vértice, cualquier otro vértice en la gráfica, pues siempre va a ser menor o igual a 11, es decir, la distancia máxima que podemos encontrar entre el vértice U y cualquier vértice de la gráfica es precisamente 11. Este concepto lo vamos a retomar en un momentito, en la siguiente diapositiva, pero antes quiero hacer notar que la pareja de el conjunto de vértices y esta distancia que definimos es un espacio métrico. ¿Qué significa esto? Significa que cumple los siguientes
siguientes axiomas o que satisface las siguientes propiedades. Primero, pues, que si, la distancia entre cualesquiera dos vértices siempre va a ser un número mayor o igual a 0. También, bueno, que si esta distancia es 0, o mejor dicho, que esta distancia es 0, sí, solo sí, el vértice U y el vértice B, pues son realmente el mismo, son iguales. Siguiente, pues que la distancia de U a B es igual que la distancia de B a U, esto para cualquier pareja de vértices en la gráfica. Esta es la propiedad que se conoce como simetría. Y finalmente tenemos la desigualdad del triángulo. Esto es que para cualesquiera tres vértices en la gráfica, la distancia de U a W es siempre menor o igual a la distancia de U a B más la distancia de B a W. Entonces, esto es un espacio métrico y al final del video vamos a ver una aplicación de la desigualdad del triángulo para pues inferir información interesante al respecto de esta medida. Por lo pronto, vamos a considerar este concepto de el máximo de las distancias entre ese vértice y cualquier otro vértice de la gráfica. A esto se le llama la excentricidad de B. Como hicimos en el ejemplo, si recuerdan esa esquinita, el vértice U, verificamos que la distancia del vértice U a cualquier otro vértice de la gráfica era menor o igual a 11. Y eso quiere decir que la excentricidad de ese vértice pues es 11. Una vez que tenemos el concepto de excentricidad, podemos hablar del diámetro de la gráfica y del radio de la gráfica. Entonces, fíjense, el diámetro de una gráfica G se define como el máximo entre todas las excentricidades de los vértices de G. Y el radio se define como el mínimo de todas las excentricidades de los vértices de G. Entonces, aquí tomen un momento para verificar estos conceptos. Pónganle pausa si hace falta para que interioricen estas definiciones. Y a continuación, pues vamos a hacer unos ejemplos sencillos. Vamos a hacer el caso de los ciclos, que verán que es sencillo generalizar, pero vamos a hacer ejemplos concretos para un ciclo de orden impar y un ciclo de orden par. Fíjense que los ciclos son curiosos porque resulta que su diámetro y su radio son iguales. En el caso de ciclo impar, que es 5, vamos a calcular la excentricidad de todos los vértices. Recuerden que la excentricidad es el máximo de las distancias. Entonces, si yo fijo un vértice, digamos que este va a ser el vértice U, tengo que ver cuál es la distancia a todos los demás vértices. La distancia de U a este vértice es 1, a este vértice también es 1, pero observen que la distancia a este vértice es 2, porque tengo una trayectoria de longitud 2, y a este vértice también es 2, porque en vez de irme por acá, en donde encuentro una distancia de longitud 3, pues mejor observo esta trayectoria que tiene longitud 2. De modo que la distancia de U a este vértice es 2 y a este también. Una vez que ya saqué la distancia de U hacia todos los vértices, pues ¿qué hago para obtener la excentricidad? Considero el máximo. El máximo de las excentricidades para ese vértice, el vértice U, pues es 2. Y como los ciclos son muy simétricos o de algún modo todos los vértices juegan el mismo papel, este concepto de manera formal se llama que la gráfica es transitiva en vértices, pero eso no lo hemos definido hasta este momento en el curso, lo haremos más adelante. Lo importante es que ustedes intuyan que yo puedo repetir el mismo ejercicio 5 veces y vamos a obtener siempre que la excentricidad de cualquier vértice en este ciclo pues va a ser 2. En el caso del ciclo de orden 6, observen que vamos a calcular la excentricidad de un vértice, es decir, el máximo de las distancias de ese vértice hacia cualquier otro,
y podrán convencerse de que esto es 3 y nuevamente, dada la simetría de la gráfica, pues la excentricidad de todos los vértices es 3. Este es un caso curioso de pues, una gráfica en donde el diámetro y el radio son iguales, puesto que la excentricidad de todos los vértices es idéntica. Un ejemplo un poquito más interesante, la trayectoria. Aquí lo que hice fue simplemente borrar una arista, digamos, para romper el ciclo y obtener una trayectoria. En este caso obtengo una trayectoria de longitud 4 y en este caso obtengo una trayectoria de longitud 5. Y allí vamos a hacer el ejercicio de calcular la excentricidad de cada vértice y finalmente ver cuál es el máximo, que ya puse aquí la respuesta, en este caso va a ser 4. Eso va a ser el diámetro de la trayectoria y el radio va a ser ciertamente menor, en este caso va a ser 2 y aquí tienen el caso de la trayectoria P5. Entonces vamos a hacerlo con calma. Observen que aquí ya no tenemos esta situación de simetría en la que todos los vértices juegan el mismo papel. Sí hay una cierta simetría, pero vamos a calcular primero la excentricidad de este vértice. Pues la distancia máxima hacia otro vértice va a ser 1, 2, 3, 4 a este vértice. Esa es la distancia máxima, por lo tanto la excentricidad de este vértice es 4, de la misma manera que la excentricidad de este vértice también va a ser 4. Sin embargo, la excentricidad de tanto de este vértice como de este es menor, es 3, puesto que la longitud máxima desde este vértice a cualquier otro es 3. ¿Qué es esto? No tengo vértices a longitud 4 como antes tenía cuando partía de este extremo. Finalmente, el vértice que me queda, pueden calcular que tiene excentricidad 2. Y de ahí que efectivamente estos valores que puse aquí se cumplen. En el caso de la trayectoria de longitud 5, pues vamos a tener aquí 5, luego 4 y finalmente 3. Esas son las excentricidades, verifíquenlo y por lo tanto tenemos, confirmamos estos valores que ya había puesto. Fíjense, es interesante. Vamos a poner más nombres, a introducir más lenguaje. El conjunto de vértices en una gráfica que realiza, o mejor dicho, cuya excentricidad es el radio, o sea, los que tienen la menor excentricidad de todos, a eso se le llama el centro. En este caso, el centro, pues son estos dos vértices, en este caso el centro es este vértice. En el caso de los ciclos, el centro es toda la gráfica, es decir, todos los vértices, de la misma manera que también todos los vértices son la periferia, que es este otro concepto, o mejor dicho, este otro conjunto, que es el conjunto de vértices cuya excentricidad es la máxima que podemos tener, es decir, el diámetro. En este caso, pues estos dos vértices de la trayectoria son la periferia y aquí son estos. Entonces, bueno, estos son conceptos interesantes que nos van a ayudar pues a desarrollar o a establecer diferentes propiedades o proposiciones. Para terminar este video vamos a probar de hecho esta proposición que me dice que cualquier gráfica conexa G cumple lo siguiente, que el radio es menor o igual al diámetro, eso es claro, esto de hecho es por definición, pero lo que es interesante, que el diámetro es menor o igual al doble del radio. Entonces vamos a probar esta desigualdad y para ello, como ya había adelantado, vamos a usar la desigualdad del término. Aquí está la prueba, es muy sencilla. Aquí puse unos vértices para poder tener una imagen visual de la prueba. Seleccionen dos vértices, cualesquiera de la gráfica, U y B, pero con la siguiente propiedad, con la propiedad de que la distancia de U a B sea exactamente el diámetro. Ahora, consideren otro vértice, W, que está por ahí. ¿Con qué propiedad?
con la propiedad de que la excentricidad de W sea el radio. En otras palabras, W está en el centro de la gráfica. Y ahora vamos a usar la desigualdad del triángulo para probar lo que queremos probar. Fíjense. El diámetro de la gráfica, ya sabemos, así lo elegimos, es la distancia de U a B. Es esto. ¿De acuerdo? Por otro lado, la distancia de U a B, o mejor dicho, por otro lado no, por la desigualdad del triángulo, es más corto irme así directo que hacer esta suma de distancias. Es decir, que la distancia de U a B es menor o igual a la distancia de U a W más la distancia de W a B. Esa es la desigualdad del triángulo. Pero como W está en el centro, sabemos que su excentricidad es el radio, entonces la distancia de W a U es menor o igual al radio de la gráfica, la distancia de W a B es menor o igual al radio de la gráfica y por lo tanto, pues esta suma es menor o igual a 2 veces el radio. Observen que aquí también estoy usando la simetría, que me parece que era la propiedad 3 de espacio métrico. Con esto concluimos el video.